Buenas tardes con todos los presentes. Gracias por aceptar la invitación. En esta breve interacción que hemos conformado aquí los compañeros, que es Pamela Pelate, Mary López, Mauricio Granda y mi persona, Juan González. Somos estudiantes de la carrera de Derecho de la Universidad Técnica Particular de Loja de séptimo ciclo de la asignatura Practicum 2 de la vinculación con la colectividad, que forma parte de nuestra formación profesional, con el fin de concientizar y socializar los temas de gran importancia que nos ataña hoy en día, como es la violencia y femicidio juvenil. Ya. Sin más preámbulos, vamos a dar inicio. Voy a dar a conocer los puntos que vamos a tratar en esta sesión. Como primer punto tenemos qué es la violencia, el femicidio y tipos de femicidio por mi persona, Juan González. Segundo punto tenemos marco legal tipificado de las normas y factores de riesgo de violencia de género por la compañera Pamela Pelate. 3. Problemáticas causadas y efectos de violencia de género por la compañera Mary López. Y cuarto punto, el análisis de las medidas tomadas por el Estado por Mauro Granda. Después de cada intersección de cada uno de los compañeros y la mía, vamos a hacer una pregunta a cada uno de ustedes. Sí. Y al final de las interacciones de cada uno de nosotros, le vamos a mandar una encuesta al chat del Zoom, que nos den contestando, por favor, ¿sí? Ahí le vamos a indicar cómo van a tener que llenar la encuesta esa. Sí. Sin más preámbulos, vamos a dar inicio al tema que vamos a tratar el día de hoy. En este presente documento. Ya le comparto la cartilla. La presente información contenida en este documento tiene la oportunidad y el alcance de llevar un verdadero significado de la problemática que en el mundo y en especial en nuestro país vive sobre el femicidio y la violencia de género, para socializar y concientizar a la sociedad sobre la vulneración que viven las mujeres en la actualidad y prevenciones generales que brindan el sistema judicial. En estas cartillas abarca de manera clara, concisa y objetiva sobre el estudio de la violencia y femicidio hacia la mujer, que ha ido en crecimiento de una manera alarmante y preocupante. Tengamos como una introducción. La inclinación del tema que guía este presente análisis surge a raíz de la alarmante cifra que ha ido viendo dando las últimas décadas sobre el femicidio en el mundo, principalmente enfocado en la sociedad ecuatoriana, con diferentes consecuencias, y que esto puede generar en la familia, particularmente con aspectos como en dónde nace, en de por qué surge y los términos de violencia y femicidios en sus diferentes tipos, como también enmarcamos los cambios en el marco legal y la tipificación de las normas, los factores de riesgo que han ocasionado el incremento de estas problemáticas latentes, cada vez más de migrantes, y finalmente se concluye con el aporte crítico sobre la aplicación de medidas preventivas tomadas por el Estado para erradicar la violencia de género contra la mujer y el femicidio. ¿Qué es la violencia? Según Álvarez en el 2013, la violencia es un problema antiguo que provoca que varios investigadores realicen diferentes estudios para determinar las causas que llevan a las personas a cometer crímenes. No obstante, es necesario entender que no todas las acciones sociales que incumplen el contacto físico o comunicación verbal sean consideradas como una acción de violencia. De acuerdo a Allison y Gilmartin, señala que la violencia de género se considera un ataque contra una persona que usualmente está dirigido hacia una mujer
en consecuencia de su desventaja entre el sistema social machista que ha regido desde la antigüedad hasta la actualidad. La violencia, la violencia es uno de los más grandes problemas que existe en la sociedad y por ello la ONU en el año de 1995 define a la violencia de género como todo el hecho de crimen, pudiendo ser estas cistas que tiene como resultado un posible o real daño físico, sexual o psicológico. También se menciona que dentro de la definición de esta incluida las amenazas, coherencias y la privación injusta de la libertad. A pesar de todas las respuestas de los gobiernos y organizaciones mundiales que han impuesto por la lucha para erradicar los problemas de violencia en la sociedad, no ha sido suficiente y el hecho de haber podido observar cómo la violencia ha aumentado en los últimos años y por ello es necesario que los gobiernos estudien la verdadera causa de los problemas y la naturaleza ideológica que lleva al mismo. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que expusimos, ¿cierto? La violencia, ¿qué entendemos con violencia? Es el uso internacional de la fuerza, perdón, es el uso intencional de la fuerza física o del poder real como amenaza contra uno mismo de una persona, grupos o comunidades que tienen como resultado la probabilidad de daños psicológicos, lesiones o muerte, prevención o mal desarrollado hacia una mujer. ¿No es cierto? Esto entendemos como violencia. Vamos al siguiente punto que tenemos. ¿En qué consiste el femicidio? Sí, mi compañero, no sé si podemos regresarle un poco. Ahí está. Bueno, vamos a ver, no sé qué pasó. Verá, ¿en qué consiste el femicidio? El femicidio se considera como una consecuencia extrema de violencia de género que constituye una problemática en diversos ámbitos de Latinoamérica y en el mundo entero. A pesar de ello, dentro de la sociedad ha pasado despercibido en las leyes políticas y la mente de la mayoría de los países, de acuerdo a su región. Esto se debe a la existencia de un patriarcado o el machismo, sexismo, la iniquidad y el misoginia del nivel público y privado. En la Comisión Internacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, señala que la violencia contra la mujer, señala que la violencia contra la mujer se considera cualquier acción o conducta que se basa en un género y que pueda ocasionar la muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico. Como dice en el artículo 1, se memoriza que la violencia de cualquier tipo puede suceder dentro de la familia, que puede prevenir de una relación intrapersonal que puede crear una violencia de los derechos de la mujer, con abusar sexualmente de ella, torturarlas, prostituirlas, acosos sexuales, secuestros, etc. ¿Sí? ¿Qué nos dice entonces? El femicidio es la manifestación más extrema del abuso y violencia de los hombres hacia la mujer. Se produce como una consecuencia de cualquier tipo de violencia de género, como puede ser las agresiones físicas, violaciones, la maternidad forzosa o las mutilaciones de los genitales. Sí, ahora pasamos a los tipos de femicidios. Los tipos de femicidios tenemos el femicidio como homicidio de una mujer causado por el hombre por razones de machismo o misoginia. Se puede calificar de acuerdo a la relación de las mujeres con su agresor como femicidio íntimo. Es producido por el hombre que tiene una relación cercana o romántica, como por ejemplo el compañero sentimental, una expareja, amigos, familiares, entre otros. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud,
se puede calificar como asesinatos en nombre del honor. Ocurre cuando las niñas o las mujeres mueren a manos de los miembros de la familia, sean estos hombres o mujeres, tras una agresión sexual o conducta sospechosa real adulterada, y por ello las relaciones sexuales o embarazos extramatrimoniales en muchas ocasiones se utilizan a los asesinatos en nombre del honor para encubrir casos de intenso obtener una aceptación jurídica y de la sociedad de un caso no cometiendo por el honor. El femicidio relacionado con el dote se relaciona cuando ocurre un asesinato de una mujer que se encuentra vinculado con prácticas culturales que tiene que ver con un dote o dinero que suele ocurrir por miembros de la familia. ¿Sí? Vamos a dar paso a la compañera Pamela Palate para que siga con la interacción de lo que tenemos por exponer hoy día. Continúa, compañera. Gracias, compañeros. Buenas tardes con todos. Yo les voy a hablar sobre el marco legal y la tipificación de la norma y que puedan saber un poquito más de este tema. Bueno, los últimos años, por lo alarmante de las cifras de los crímenes hacia la mujer en todo el mundo y en especial en nuestro país, ha permitido ser un punto clave de partida para que las firmas de los acuerdos internacionales para la erradicación de la violencia de la mujer, debido a que el femicidio o feminicidio forma parte del catálogo de delitos en el Ecuador. Su tipificación significó uno de los mayores logros en la búsqueda de medidas para la erradicación y sanción de la violencia de género. Es por ello que el Estado es el que tiene la responsabilidad en la prevención, tratamiento y protección de las mujeres ante la violencia de género y por ende debe garantizar la libertad y la vida de las mujeres. La violencia de género se lo consideraba como un asunto privado en la que el Estado no podía interferir y que gracias a la acción del movimiento de muchas mujeres lograron visibilizar este problema latente y acentuar en el Ecuador. La eliminación de todas las formas de discriminación a las mujeres. Es por ello que el Estado ecuatoriano asumió compromisos orientados a eliminar y sancionar la violencia de género con la suscripción de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer de Belén do Pará, que fue ratificada por el Ecuador el 30 de junio de 1995. Ese instrumento se constituyó en el principal antecedente inmediato para la elaboración de la Ley contra la Violencia en la Mujer y la Familia. Es por ello que al transcurso de los años, la Asamblea tomó el plan y aprobó la Ley Orgánica para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer en el año del 2018, con el objetivo de prevenir y erradicar todo tipo de violencia hacia la mujer, niñas, adolescentes, jóvenes y adultas mayores, en toda su diversidad en los ámbitos públicos y privados, en especial cuando se encuentran en múltiples situaciones de vulnerabilidad o de riesgo, mediante políticas y acciones integrales de prevención, atención, protección y reparación de las víctimas. Además que esta ley tiene como finalidad la transformación de los patrones socioculturales y estereotipos que naturalizan, reproducen, perpetúan y sostienen la desigualdad entre hombres y mujeres, así como atender, proteger y reparar a las víctimas de violencia. Es por ello que les voy a dar un análisis sobre los avances de esta ley. Esta nueva ley significa para las mujeres y el país al menos 6 avances en comparación con toda la legislación ya existente. Primero, reconoce varios tipos de violencia, como la psicológica, la física, la patrimonial, la económica, la sexual. ¿Por qué es un avance? Porque reconoce que la violencia contra las mujeres tiene múltiples rostros y obliga al Estado a actuar en contra de estas formas de violencia. 2. Establece el sistema integral para prevenir, erradicar la violencia contra las mujeres, que se encuentra estipulado en el capítulo 2, artículo 13, 14, 15 de este mismo cuerpo legal, que se basa en el conjunto de instituciones coordinadas y organizadas, normas
planes, políticas, mecanismos y acción de prevención, protección y reparación. ¿Cuáles son las instituciones que forman parte de este sistema? Tenemos entre ellos el ente rector del sistema, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Inclusión Social, Consejos Nacionales para la Igualdad de Género, Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, Consejo de la Judicatura, Fiscalía General del Estado, Defensoría del Pueblo, entre otros. 3. Dispone la creación de instrumentos de información como es el Registro Único de Violencia contra las Mujeres. 4. Establece espacios ciudadanos de prevención. 5. Define lineamientos para la formulación de políticas públicas especializadas, es decir, establece orientaciones y alternativas diversas para que el Estado, a través de las instituciones, diseñe políticas públicas de prevención, mecanismos de concientización, investigación que contribuyan a la eliminación progresivamente de todas aquellas formas de comportamiento, creencias, ideas que fortalece la desigualdad entre lo masculino y femenino, que justifican la violencia. Brindan también atención inmediata, especial, prioritaria, protección para asegurar la integridad de las víctimas, son de carácter inmediato, en otorgar estas medidas de reparación con oportunidades de recuperar sus derechos, dignidad y proyecto de vida. También contempla mecanismos de protección, como son las medidas administrativas inmediatas de protección con el objetivo para evitar o cesar las amenazas, vulneración de la integridad de las mujeres, como son las boletas de auxilio, órdenes de restricción, salidas de domicilio o espacio donde se cometió la infracción. También incluye acciones urgentes, como es pone en marcha la policía para resguardar la vida de las mujeres, el acompañamiento de la víctima a su domicilio, botones de pánico, etc. También consta con sistemas de alertas tempranos, es evitar el femicidio a través de la identificación del riesgo que tiene una mujer víctima de violencia. Para cumplir con este fin, se activarán los servicios de ley y la identificación de riesgo. Es posible gracias a la información que recogerá el Registro Único de Violencia contra las Mujeres. Recuerden, todas las mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia tienen el derecho a recurrir a cualquiera de estos mecanismos. Esta ley también, ¿a quién le corresponde desarrollar medidas específicas para prevenir la violencia contra las mujeres? Son a todas las entidades que hacen parte del Sistema Integral de Prevención y Erradicación de la Violencia contra la Mujer. ¿Qué medidas se puede tomar? Por ejemplo, generar y difundir contenidos informativos que contribuyan a cambiar formas de comportamiento, prácticas culturales, creencias que promuevan la violencia contra la mujer, prohibir la difusión de los medios de comunicación, de contenido que producen y reproducen la violencia contra las mujeres, desarrollar mecanismos de identificación de potenciales víctimas, garantizar el acompañamiento y seguimiento de víctimas de violencia. Esta ley también tiene aspectos importantes, por ejemplo, es el prevenir, es decir, evitar que suceda un hecho de violencia y erradicar o eliminar la violencia a la mujer. ¿De qué manera? A través de directrices claras que contribuyen a cambiar prácticas que hasta el día de hoy la desigualdad entre hombres y mujeres se sigue manteniendo. Mediante 4 ejes importantes: la prevención, la atención, la protección y reparación de las mujeres víctimas de violencia, en donde se aplica en todo el territorio ecuatoriano y a todas las mujeres que habitan en el país, sean o no ecuatorianas. Además, brinda atención a las mujeres que se encuentren en situación de movilidad humana, quienes se pueden acercar a las embajadas o los servicios consulares del Ecuador. No importa el país donde estén, la condición inmigratoria no impide el derecho de una mujer de contar con protección inmediata si se encuentra en situación de violencia. Recuerde, la ley protege a todas las mujeres sin ninguna clase de discriminación. Si usted vive en una situación de violencia, o haga saber a su vecina, pariente o amiga, a una mujer cercana, denuncie estos hechos, rompe el silencio.
A más de esta ley, también tenemos el Código Orgánico Integral Penal, en donde que durante muchos años se mantuvo oculta la violencia histórica de la mujer, siendo así que la expresión de violencia de género ha desembocado en el femicidio, que termina con la vida de una persona por el hecho de ser mujer, más allá de las circunstancias que rodearon su vida. No es una situación ajena o deportada dentro de los hogares ecuatorianos, ni amerita únicamente una respuesta en el núcleo familiar, ya que la violencia estructural que sufrimos las mujeres en el país merece una respuesta como política de responsabilidad del Estado. Es por ello que el 10 de agosto de 2014 entró en vigencia el Código Orgánico Integral Penal, en donde ya reconoció la obligación del Estado de adecuar una normativa interna a estándares internacionales para dar lugar al cumplimiento de una tutela de derecho. Por ello, inicialmente se tomó la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y la Convención Interamericana de Belén do Pará, para luego incluir una definición de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar y el tipo penal de femicidio, siendo así que por primera vez se tipifica los tres tipos de delitos, como es la violencia física, psicológica y sexual. A la vez incorpora el tipo penal del femicidio como un delito grave y atroz, y que textualmente detalla el artículo 141, que la persona que como resultado de relaciones de poder manifiestas de cualquier tipo de violencia de muerte a una mujer por el hecho de serlo o por su condición de género, será sancionada con pena privativa de libertad de 22 a 26 años. Esta conducta penal es repudiable, ya que no se ha podido controlar y peor aún erradicar de nuestra sociedad, a pesar de que se incorpora este tipo legal en esta normativa. También se cuenta con la Asociación Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo, llevan estadísticas de los femicidios, también está la Fiscalía General del Estado, que trabaja en conjunto con la Ley Orgánica Integral para la Prevención y Erradicación de Violencia de Género. También está la institución del Consejo de la Judicatura, que en el año 2013 creó unidades judiciales de violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar. Es por ello que el COVID como una herramienta de sanción y prevención no ha sido suficiente para frenar estos monstruosos actos. Es por ello que no basta con solo tipificar delitos, aumentar las penas, sin duda hay que castigarlos con mucha fuerza, pero queda en evidencia que no es suficiente. Es por el cual se debe diseñar y ejecutar políticas públicas desde el Estado para que se garantice el ejercicio de los derechos de las mujeres y protección de la vida a las mujeres. Recuerde, llamar al ECO 911, pedir auxilio, no callar y dejar que prospere la violencia, presentar la denuncia e impulsar este proceso, no abandonarlo. También tenemos la Constitución de la República del Ecuador, en donde ha dado pasos significativos en el desarrollo de la normativa en materia de derechos humanos. Es como lo detalla el artículo 66, la igualdad ante la ley sin discriminación por razón entre otro sexo, identidad de género, orientación sexual, como también el derecho a la integridad personal, que incluye la integridad física, psíquica, moral y sexual. Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir y eliminar y sancionar todo tipo de violencia, especialmente contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores. Es por ello que la Constitución tiene un derecho de mayor trascendencia en la Constitución. Ha ubicado el derecho a la vida, la facultad al ser humano para exigir a la autoridad o al conglomerado social su respeto e inviolabilidad, debido a que en nuestro medio el Estado protege la vida de sus habitantes, erradicando la violencia, concediendo fuentes de trabajo, concientizando a la gente que la comprensión y paz conducen al respeto mutuo, enmarcando las acciones de la moral y la justicia, observando las normas positivas y la ley divina. Pero es lamentable decir que esta garantía no se cumple en su integridad y por su contrario asombra, da miedo y da terror lo que viene ocurriendo en nuestro país como consecuencia de este machismo y violencia a todo nivel. Incluso la ONU determinó como un problema de salud pública todos estos femicidios.
No solo el sistema de justicia, no, el Estado está obligado en coordinar acciones para terminar con esta sociedad violenta que vive el país, con todas las instituciones para orientar a los jueces cómo trabajar en temas de violencia de género. Digamos, tenemos también los factores de riesgo que ocasionan la violencia a la mujer. La violencia contra la mujer se puede presentar desde cualquier ámbito, sin importar la clase social, el entorno o la edad. Pero hay que recargar algunas características que es común. Por ejemplo, convivir con autores o víctimas de violencia, exposición al maltrato infantil, trastornos de personalidad, antisocial, haber sufrido violencia familiar, abusar del alcohol, tener muchas parejas a la vez o inspirar sospechas de infidelidad, actitudes de aceptación de la violencia, discordia, problemas de comunicación entre la pareja, ideologías que consagran los privilegios sexuales del hombre, la levedad de las sanciones legales contra los actos de violencia. También hay sido, como estábamos en el ciclo de la violencia, en donde la segunda fase era ya crece la tensión, donde ya hay golpes, donde ya te celan, donde te humillan, acompañado de la fase 3, que ya es la explosión, donde ya te echan la culpa por todo, por los golpes que supuestamente tú provocaste que te hiciera él. Y después viene el arrepentimiento, te dicen que va a ir a terapia, que va a cambiar, que perdóname, que no me dejes, y esto hace que la víctima empiece a normalizar y minimizar lo que pasó. Solo es una cachetada, no lo midió, solo fue un grito, solo me empujó. No minimice de esto porque un ataque físico, psicológico, sexual, y si conoces de alguien también en esta situación, presta ayuda, escúchala porque muchos de estos casos terminan en hospitales y hasta la muerte, porque es un ciclo vicioso que va del enamoramiento a la tensión, de los golpes, del arrepentimiento y nunca termina. Esto va acompañado de los tipos de violencia que existen, como es el psicológico, que es el daño emocional, amenazas, burlas, miradas, agredir a tu mascota, sacar armas frente a ti, golpear la mesa, etc. También tenemos el sexual, el que atenta contra la integridad personal y sexual. El físico también es donde ya hay daño físico, dolor, sufrimiento, muerte. También hay el tipo de violencia simbólico, que es la producción y la reproducción de mensajes, valores, símbolos, imposiciones de géneros sociales, económicos, políticos, culturales y de creencias religiosas. Transmiten relaciones de dominación, exclusión de desigualdad y discriminación de las mujeres. También tenemos el tipo de violencia gineco-obstétrica, que es toda acción o omisión que limita el derecho de las mujeres embarazadas o no a recibir servicios de salud. ¿Cómo afecta a la salud de la mujer? Los actos de violencia no se detienen. La víctima puede padecer diversos problemas de su salud física y emocional que pueden conducir a fatales desenlaces como el homicidio o suicidio. Lesiones como golpes, fracturas, heridas profundas que pueden requerir cirugías, embarazos no deseados, abortos provocados, problemas ginecológicos e infecciones de transmisión sexual como herpes, virus del papiloma humano o VIH. Muerte fetal. Oye, ¿no sabes dónde está tomando el percho? ¿Dónde es ese cuarto? Ah, Por favor, apaguen los micrófonos, gracias. Ya. Tenemos la depresión, el estrés postraumático, ansiedad, insomnio, trastornos alimenticios. Tenemos dolores de cabeza, lumbalgias, dolores abdominales, fibromialgia, trastornos gastrointestinales, limitaciones de la movilidad y mala salud en general. Si se sufrió de violencia durante la infancia, aumenta la probabilidad de consumir alcohol, tabaco y drogas, así como tener prácticas sexuales de riesgo. ¿Cómo prevenir? La prevención primaria, es decir,
que se inculca desde la escuela básica para prevenir relaciones de noviazgo destructivas a futuro, es decir, con la reeducación que se basa en charlas en escuelas, colegios y universidades, la emancipación económica de la mujer con la formación en materia de igualdad de género, las que fomentan la comunicación y las relaciones interpersonales en la comunidad, las que reducen el consumo de alcohol y otras sustancias nocivas y las que cambian las normas culturales en materia de género. Es decir, con charlas en los trabajos, en temas sobre la violencia a la mujer. Identifica las primeras señales de violencia, ya que no siempre un golpe es la primera señal de violencia, sino que por cultura hemos normalizado un grito, una humillación, un control, una posesión, o cuando te menosprecian de lo que haces y dices, cuando te prohíben vestir con ropa que llame la atención a otros hombres, cuando te aíslan de tu familia, de tus amigos. Estas y otras muchas señales debemos de estar alertas, pedir ayuda para salir de esas relaciones violentas, ya que son situaciones que no son fáciles de manejar. Es por ello que esta situación no es vergonzante, le puede pasar a cualquiera. Rompe el silencio y pide ayuda. Ayudemos entre todos. Pues, debido a que el hombre maltratador no se cura, pues la violencia no es una enfermedad, es una conducta aprendida, ya que si no fuera, si que fuera una enfermedad, fuera un psicópata serial. Es por ello que debemos romper el silencio y ayudar y dar mano a estas mujeres en esta situación de violencia. Bueno, ahora procedo a hacer una pregunta al público presente. ¿Cree usted que se debería proponer en emergencia el sistema de justicia en tema de violencia de género? ¿Alguien que pueda responder? ¿Alguien va a responder esta pregunta? Hola compañera, yo le voy a responder, ¿ya? Gracias. Ya, pues bueno, verá compañera, claro que este es un tema muy importante ahorita en la sociedad, en la actualidad. Nosotras como mujeres debemos tratar de saber cuáles son nuestros, porque nosotros también tenemos derechos, o sea, debemos tratar de saber cuáles son nuestros derechos y claro que esto debería ser un tema muy emergente para el país porque usted sabe que ahorita en la actualidad hay muchos casos y como usted dice, un golpe conlleva otra cosa y así hasta lo final es la muerte. Gracias, compañera. Pues, muchas gracias, compañero. Un comentario muy acertado. Ahora doy paso a Mel López, que les hablará sobre las problemáticas. Gracias, compañera. Buenas tardes, Magister Maritza Ochoa, compañeros que integran este grupo de trabajo, señores y señoras que nos colaboran en esta intervención. Causas y efectos del femicidio y la violencia juvenil. En el Ecuador y en la mayoría de países de América Latina, los femicidios son una de las causas más comunes en muerte de las mujeres, tanto así que en los últimos años se han registrado cifras alarmantes en nuestro país. Uno de los efectos más comunes es el daño físico y psicológico causado a la salud de la víctima. Posibles daños. Esto se da más cuando existen hijos en la familia y observan las agresiones. Con el tiempo en ellos quedan estas secuelas. Daños causados en las comunidades, como la pérdida del trabajo o la falta de un hogar. A su vez, el efecto principal es dar muerte a la mujer. Principales causas, las más importantes. Entre las más importantes tenemos el machismo. Este se da porque el hombre se siente superior a la mujer. La ve como un cero a la izquierda. No tiene voto ni voz. Les quitan el derecho a expresar lo que sienten, lo que quieren, lo que piensan. Solo calla y obedece, pensando que de esta manera ellas existen solo para servir y atender a sus esposos en el hogar. Y si no cumplen con esto, el agresor las intimida, las agrede física, psicológica y sexualmente, en varias ocasiones causándoles la muerte. La educación. Una persona con un bajo nivel de educación se convierte en un agresor o en una víctima. En el caso de una mujer, esta busca a un hombre que le mantenga económicamente, sin importarle que éste la agreda, como ya habíamos dicho, física, psicológica, mentalmente, lo que le conlleva a un suicidio, ya sea por celos, coraje, depresión o por la impotencia de saber que si habla le puede ir peor.
La religión. Existe un sinnúmero de religiones y dependiendo de cada una de la religión que practique, es probablemente que se dé agresiones por parte de las parejas, ya que en muchas religiones se considera que el hombre es el pilar del hogar y cuya voluntad debe ser respetada y no cuestionada. Al estar la mujer acostumbrada a este tipo de vida, es muy difícil que busque ayuda profesional, pues teme al que dirán de los demás y teme a ser juzgada por la familia, la sociedad o los amigos. Gracias. Ahorita quería decir un lema, ¿no? Ni una más. Levántate, mujer, déjate escuchar. Rompe el silencio, déjate ayudar. Tengo una pregunta igual para el público que nos acompaña. Me gustaría que me responda. ¿Qué haría usted si en el miembro de su familia o comunidad se da este tipo de violencia? Alguien que me ayude respondiendo, por favor. Yo. Sí. Buenas tardes. ¿Sí me escucha? Sí. Sí, le escucho. Bueno, buenas tardes con todos. De acuerdo a mi punto de vista y sobre lo que he escuchado de todo lo que dijeron, yo considero que si algún miembro de mi núcleo familiar se encuentra en una situación de vulnerabilidad, en este caso de golpes, maltratos y todo lo que conlleva, podría tratar de persuadirla en que busque ayuda, porque obviamente la persona que está en el círculo es ella, y si ella no busca ayuda de primera instancia, entonces aunque uno trate de hacer maravillas para colaborarle, no se va a poder. Entonces tendríamos que entrar en una parte interna de esa persona, con cariño, con amor, respeto, lo que no tiene en su núcleo familiar, y tratar de esa manera que busque la ayuda que necesita para salir de ese entorno, como mencionaba, que, o sea, solo está ahí porque tal vez le mantienen o en creencias religiosas que el hombre es el que manda en todo lado. Entonces, tratar de quitar esos pensamientos que ya le han, digamos, dañado psicológicamente demasiado y poder buscar ayuda, pero claro, que la persona se deje ayudar, porque si considera que ese ambiente es normal, entonces es como que un poquito más complicado que salga de ahí. Gracias. Gracias. Ahora doy paso a mi compañero Mauricio. Buenas tardes con todos los participantes. El tema que me toca a mí es las medidas tomadas por el Estado. Tenemos que la función ejecutiva, a partir del año 2008, se cuenta con mecanismos de coordinación interinstitucional para proteger a las víctimas de violencia, a mujeres víctimas de violencia, que están contempladas en el Plan Nacional para erradicar la violencia de género hacia la niñez, adolescencia y mujeres. Tenemos que en el año 2017 el presidente Lenín Moreno Garcés convoca a la Cruzada Nacional contra la Violencia de Género, que incluye entre sus ejes la atención y protección integral a las víctimas de violencia de género. Entre los servicios de este plan constan las casas de acogida, los centros de atención que son gestionados por sociedad civil y financiadas por el Estado. La creación de una política específica para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia contemplada en la Agenda Nacional para la Igualdad de Género 2014-2017 y ratificada en la Agenda Nacional para la Igualdad de Género 2018-2021. Asimismo, el objetivo 1 del Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 establece garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas. Y en la política 1.10 consta erradicar toda forma de discriminación y violencia por razones económicas, sociales, culturales, religiosas, etnia, edad, discapacidad y movilidad humana, con énfasis en la violencia de género y sus distintas manifestaciones. Entre sus metas conlleva reducir la tasa de femicidios del 0.85 al 0.82 por cada 100,000 mujeres. En este contexto tenemos que si se llegara a cumplir las metas planteadas por el Estado, sería el de reducir las tasas de femicidio, sería algo excelente que se lograra bajar a ese porcentaje, ya que en el Ecuador tenemos que de cada 100,000 mujeres,
tenemos entre el 5 al 6% que son víctimas de femicidio. Tenemos como siguiente tema los instrumentos desarrollados por el Mecanismo Nacional del Adelanto de la Mujer. El Consejo Nacional para la Igualdad de Género ostenta ante las Naciones Unidas la calidad del Mecanismo Nacional del Adelanto de la Mujer. En el mismo que se ha avanzado en varios instrumentos para combatir la violencia de género y el femicidio en el Ecuador, destacando lo siguiente. Primero, la preparación de una guía básica para la agregación del enfoque de género e interseccionalidad de los gobiernos autónomos descentralizados. Segundo, realización de una versión ejecutiva de la LOIP y su reglamento con el apoyo de ONU Mujeres para resumir su contenido en un lenguaje que sea comprensible para toda la sociedad civil y su posterior uso adecuado. La producción de videos didácticos explicativos sobre el contenido de dicha ley con el apoyo del CARE. Entrega a la Asamblea Nacional de una propuesta de reforma al COIP para armonizar esta normativa con las disposiciones de la LOIP, especialmente en lo que respecta a los tipos de violencia que no están tipificados en el COIP, como son violencia ginecobstetra, violencia política, entre otras. En este contexto tenemos, como siguiente tenemos levantamiento de cifras. En el año 2011 se levantó la primera encuesta de relaciones familiares y violencia de género contra las mujeres, convirtiéndose en la primera encuesta nacional de este tipo y la segunda en la región. En el año 2017, a inicios de 2018, se adelantó la elaboración de documentos conceptuales, metodológicos y todos los insumos necesarios para una segunda aplicación de esta encuesta. En el año 2019 se realiza la segunda encuesta de relaciones familiares y violencia de género contra las mujeres y se introduce una temática nueva que es la violencia gineco-obstétrica y se hace una primera aproximación al estudio de violencia cibernética y violencia política. Ya. En los últimos años vemos que el derecho penal ecuatoriano ha logrado importantes cambios en materia de protección de los derechos de las mujeres. Es indudable que la respuesta a la violencia de género ha evolucionado en nuestro país partiendo desde la tolerancia que los actos de violencia contra las mujeres tenían en la sociedad, hasta el reconocimiento de esta problemática, llegando a la tipificación del femicidio como delito penal, constituyéndose en un hito social y jurídico importante de la lucha del movimiento de mujeres en el Ecuador. Pese a estos avances normativos en este tema, considero que el Estado ecuatoriano debe seguir trabajando incansablemente en cuanto a las políticas públicas para prevenir el maltrato a la mujer y lograr 0% en las cifras de femicidio del país. Existen algunos temas importantes que deben ser atendidos, como es el caso de la persistencia de patrones socioculturales que naturalizan la violencia de género, lo que ha generado una negación al problema de manera especial en los sectores rurales del país. Además, existe la falta de asignación presupuestaria para combatir este problema. Por ejemplo, a pesar de que legalmente se estableció las comisarías de la mujer y familia y que sean creadas en todas las provincias del país, la falta de presupuesto ha hecho que solo existan 31 comisarías funcionando en solo 17 provincias. En consideración, creo necesario mejorar la calidad y eficiencia de las comisarías para poder canalizar de una manera eficaz los distintos casos de violencia intrafamiliar, ya que solamente el 15% de estos casos llegan a ser denunciados. Esto es, compañeros, ahora finalizando mi presentación, voy a realizar una pregunta a todos los presentes. ¿Creen ustedes que el Estado ecuatoriano está tomando las medidas necesarias para prevenir los femicidios y la violencia juvenil? Si la respuesta sería negativa, ¿qué cree usted que faltaría? Por favor, alguien que me conteste. Sí, buenas tardes. A ver. Buenas tardes a todos los participantes de este panel. Pienso que por parte del Estado deberían existir políticas más fuertes que regulen, que controlen este tipo de delitos, endureciendo las penas para las personas que cometan estos femicidios.
para proteger así a los jóvenes y a las jóvenes también. Eso sería mi opinión. Listo, Stalin. Muchísimas gracias por tu intervención. Gracias. Ahora doy paso a mi compañero que les va a pasar el enlace de una encuesta. Por favor, les pedimos que nos hagan el favor de llenar. No se olviden. Muchísimas gracias con todos. Esperen un ratito, ya les paso el link, ¿ya? No se salgan. Por... ¿Ya les llegó el enlace? Sí, ya está. Ya. Pueden ingresar a llenar la encuesta y agradecerles por su tiempo de participación en esta charla, en esta interacción. Espero que haya sido de ameno para ustedes y hayan comprendido un poco del tema de lo que hablamos nuestro grupo. Sin más que decir, nos despedimos. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.